Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gaby, el profe Rasta. Vamos a ver en la clase de hoy un poco lectura, escritura y vamos a ver el orden de los números que estamos trabajando este año, que expandimos nuestro campo numérico y entramos en millones, miles de millones y más. Entonces, vamos a repasar primero cómo escribimos los números y cuándo utilizamos los puntitos que nos ayudan a leer y a entender qué tan grande o qué tan chico puede ser un número, ¿sí? Bien, cuando nosotros escribimos un número que tiene más de 3 cifras, comenzamos a utilizar puntos, ¿sí? Esos puntos nos van separando entonces de a 3 dígitos, ¿sí? Y entonces los colocamos de esta manera. Si yo tengo un número, supongamos que cada una de estas rayitas fuera un número cualquiera. Entonces tenemos 3 números, colocamos un punto y comenzamos a utilizar los números que valen por miles. Entonces, a la hora de leer ese número, cuando llegamos al puntito, decimos la palabra 1000. Y vamos leyendo entonces de a números de a 3 cifras. Y le vamos agregando la palabra, sea 1000, millones, miles de millones, etc. Veamos cómo es el orden entonces. Vamos a ir agregando por arriba de cada una de estas rayitas dígitos para ir leyendo cómo quedaría el número expresado, ¿sí? Supongamos que tenemos acá un número de 3 cifras. En ese caso sería 123. No tiene puntito, no lo utilizamos y lo leemos tal cual lo tenemos ahí, 123. O sea que lo máximo que tenemos son los cienes, los que valen por 100. Si nosotros agregamos un número más, ¿sí? Entonces agregamos por ejemplo un 4 acá, ya tenemos que utilizar un puntito. Entonces vamos a leerlo. 4000, ¿sí? Usamos la palabra 1000, 123. Cada vez que llegamos a un puntito, a un punto, vamos a decir la palabra que si llegamos a los miles decimos 1000. Si utilizamos más cifras, vamos a ir viendo ahora que vamos a decir millones, miles de millones, etc. Pero entonces, llegamos hasta el puntito, leemos el número hasta ahí. Decimos la palabra 1000, millones, etc. Y seguimos leyendo. Siempre leemos cada 3 cifras. Entonces acá sería 4123. Si yo completo este número con las 3 cifras que vienen antes de los miles, lo leería de la misma manera porque diría 394.123. ¿Sí? Bueno, si tenemos una cifra más, o sea, la séptima cifra. Bien, ahí entramos en el campo de los millones. Entonces, se lee 8.394.123. ¿Sí? Y como decimos recién con los miles, si completamos las 3 cifras de los millones, lo vamos a leer como 358.394.123. Leemos de a 3, decimos millones, miles, lo que sea. Pasamos a los siguientes 3 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, vamos ahora a los miles de millones. A la hora de leer los números, nosotros los vamos a agrupar de a 3, ¿sí? Cada 3 cifras leemos los números. Cuando comenzamos a leer un número y solo tiene 3 cifras, por ejemplo decimos 123, no hay ningún inconveniente. Cuando nosotros pasamos las 3 cifras y tenemos hasta 6 cifras, vamos a leer los miles. Entonces, por ejemplo, este número, si yo lo leo desde acá para adelante, sería 394.123. Cuando entramos en el campo de los millones, ¿sí? Si solo tenemos una cantidad de millones que llega hasta cientos de millones, lo vamos a leer como leímos los últimos, o sea, 358.394.123. ¿Sí? Pero cuando pasamos esas cifras y entramos en los miles de millones, volvemos a agrupar cada miles, ¿sí? Y le vamos a agregar a millones la palabra 1000. Es decir, si yo leo todo este número que tengo escrito, leo 915.358 millones 394.123. Y esa secuencia se empieza a repetir a partir de ahí para el número, digamos, si se hace más grande. Si yo ya tengo más de miles de millones, tengo billones, ¿sí? Entonces, en el caso de tener solamente, por ejemplo, 1 billón, acá voy a leer como leímos recién toda esta parte, pero le agrego los billones adelante. O sea que va a ser 1.915.358 millones
394.123, ¿sí? Pero si yo me paso de los billones y tengo miles de billones, vuelve a repetirse la secuencia como en los millones, ¿sí? Yo puedo tener billones, miles de billones, entonces leería tantos miles de billones, tantos miles de millones y tantos miles para terminar el número, ¿sí? Bien, entonces, siempre que yo vaya agrupando, voy agrupando los miles cada 6 dígitos, ¿sí? Y voy leyendo, entonces, si estoy en los billones, cuando paso de los millones y el final del número. Bien, vamos a leer este número que tenemos acá, ¿sí? Otro ejemplo, tengo ya separado por puntos, siempre de atrás para adelante cada 3. Entonces, en este caso lo primero que tengo que reconocer es cuántos puntos utilicé, o sea, si estoy en el campo de los miles, o ya tengo millones, o ya tengo miles de millones. En este caso, como utilicé solo 2 puntos, sé que tengo los miles y los millones. Entonces leo 778 millones, siempre de a 3 y pienso en dónde estoy parado. Entonces 778 millones, 330.263, el final del número, ¿sí? Bien, entonces practicamos leer números, escribir los números y también vamos a ver ahora si yo tengo escrito un número, cómo lo puedo llevar a la escritura, o sea, usando los números. Bien, vamos con otro ejemplo. Bueno, tenemos escrito entonces 3.512.702.304. Vamos empezando desde el principio y por partes armándolo. Dice 3.512 y llega a millones. Entonces, anoto el 3.512. Ya el 3.512 sé que tiene el puntito de los miles, que es ese que decíamos que vamos nombrando siempre. Y como sabemos que son millones, vamos a poner otro puntito más acá. 3.512 millones, 702.000, o sea que hasta que leemos el 1000 tenemos otros 3 números para poner, que sería 702. 702.000, ponemos el otro puntito, 304. 304. Lo repetimos, 3.512 millones, 702.304. ¿Sí? Bueno, entonces, esta es la manera en la que leemos números. La utilización de los puntos es importante para leerlos, para poder ordenarlos y para darme cuenta dónde estoy parado, si en los miles, si en los millones, si en los miles de millones, etc. Vamos a poner ahora un listado de números y vamos a ordenarlos de mayor a menor, viendo justamente esto, la cantidad de cifras que se están utilizando en cada uno, ¿sí? Bien, tenemos este listado de números, los vamos a ordenar de menor a mayor, ¿sí? Vamos a poner primero los más chicos y de ahí hasta el más grande. Entonces, prueben, pongan pausa en el video, traten de hacerlo solas en sus casas y luego continúen el video a ver si lo hicieron bien o si había algo que corregir o que revisar. Bueno, vamos entonces a empezar. Yo tengo el listado de números, ¿sí? Y para poder saber cuál número es más grande, no es solamente fijarme el primer dígito del número, ¿sí? Ya que acá son 2, 3, 6, 2 y 6. Si yo solo miro eso, me estoy perdiendo de cuántas cifras tiene cada número. Por lo tanto, por más que este número, por ejemplo, arranque con un 6, que el 6 es el más grande de todos, solamente empataría con este, también tengo que ver la cantidad de cifras que tiene, porque este 6, ¿sí? Es un 6 que abarca los 10.000, o sea, es 62.525. En cambio, este 3, por ejemplo, el de arriba, son 3, pero son 3 millones. Entonces, es importante el valor posicional que tiene cada cifra, ya que estos 3 millones valen más que estos 6, porque estos 6 son 60.000, ¿sí? Cualquier duda sobre el valor posicional también pueden ver el video en el que hablamos más detenidamente del valor posicional de cada cifra. Entonces, volviendo a lo nuestro, tenemos que ordenar esto de menor a mayor, ¿sí? Entonces, veamos el primer número. El primer número tiene 9 cifras, ¿sí? 9 cifras significa que, como tenemos acá arriba lo que hicimos anteriormente, vamos a llegar hasta acá, o sea, a los millones, ¿sí? Es decir, que son 253.937.204, ¿sí? Y este número, que es el de 9 cifras, ¿sí? Si yo cuento las cifras en este y en este, es el que más cifras tiene,
Por lo tanto, estoy convencido de que este va a ser el más grande, ya que va a tener este valor posicional, que es, ¿cuál es este? El de los cientos de millones, ¿sí? Y ningún otro llega a 100 millones. Entonces, ya sé que va a ser el más grande. En nuestro caso, que lo que estamos ordenando es de menor a mayor, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, nuestro quinto. Entonces, podemos empezar ya poniéndole el quinto lugar, ya que va a ser el más grande con seguridad. Pero bueno, empecemos a ver el más chico. A ver, este tiene 6 cifras, este tiene 6 y 2 son 8, este tiene 5 cifras y este tiene 7 cifras. Entonces, si ya solo por las cifras me puedo dar cuenta que este valor, el de 62.595, va a ser el que ocupa el primer lugar si lo ordeno, como decíamos, de menor a mayor. Sí, como decíamos recién, si bien empieza con un 6, este 6 son 62.000, ¿sí? Y este 62.000 vale menos que cualquiera de los demás que abarcan más cifras, o sea que llegan a un valor posicional más grande, que vale más, ¿sí? Entonces, 5 cifras, el más chiquito. Acá tenemos 6 cifras y no hay otro que tenga 6 cifras, o sea que es el que le sigue. Lo vamos a leer. Es 615.307. ¿Sí? Ahora continuamos. Este tiene 8 cifras y este tiene 7, o sea que el de 7 cifras va a ser el que sigue. Este es el número 3. Y se lee 3.203.003. 3.203.003. Bien, y el cuarto lugar lo ocupa este número, que es 23.935.623. ¿Sí? Y como habíamos dicho en primera ocasión, el último número, el más grande, es este que llega a los cientos de millones y son 253.937.204. Entonces, más allá de cómo empieza cada número, de cuál es el primer dígito que tiene cada número o el último, ¿sí? Lo que podíamos hacer en este ejemplo, en este ejercicio, es directamente darnos cuenta que por la cantidad de cifras no había otro orden posible. No hacía falta pensar en cada cifra, sino que directamente, como acá hay 5 cifras, luego 6 cifras, luego 7 cifras, luego 8 cifras y luego 9 cifras, ya por esa misma cantidad de cifras está dado el orden de menor a mayor. ¿Sí? Bueno, esto es todo por esta clase. Nos vemos en la que viene. Hasta la próxima.